The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Hoy recuperamos el territorio negro porque ayer tuvimos fútbol. Luis Rendueles y Manu Marlasca, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy se han encontrado en los titulares con una noticia que ellos nos contaron aquí con todo lujo de detalles hace 2 años. Son las irregularidades en la construcción de un tramo del AVE. Desde el 2010... hay un antiguo trabajador de Ferrovial, del que hablamos aquí, que venía denunciando que tanto Ferrovial como Adif aceptaban sobornos, ¿no? Sobornos y viajes pagados por las empresas constructoras a cambio de aprobar que el Estado pagase más dinero, mucho más dinero, ese dinero que pagamos entre todos, ¿verdad? Era en un tramo de las obras del AVE. En el relato de este trabajador que hizo la denuncia, pues contaban cosas brutales como las compras que él mismo tenía que hacer en marisquito.com para las comidas con altos cargos, ¿no? Sí. De Adif y de Ferrovial. Había kilos de percebes, había nécoras grandes, había ostras súper especiales, había entradas para fútbol, toros, viajes, vacaciones y, por supuesto, prostitución, en locales de alterne. Si él hablaba entonces ya, Julia, son 4 tramos distintos. La Guardia Civil ha entrado por otros 2 tramos en la Sagrera, pero él hablaba de otra cosa muy preocupante que también está investigando la Guardia Civil, que es que para pagar esos sobornos, supuestos sobornos, esas constructoras no querían pagarlo de sus fondos, con lo cual lo que hacían era hurtar acero, es decir, el acero que tenía que ir a los puentes, declarar una cantidad de acero para los puentes, para los viaductos del AVE en Cataluña, que no se metía todo ese acero. Parte de ese acero se desviaba y se vendía como chatarra por fuera. Qué barbaridad, qué asco, de verdad. Con ese dinero que se habría ganado ilegalmente se pagaban ese marisquito.com que has dicho y otras cosas, esos viajes a la nieve, a Suiza, etcétera. Ya, creo que la Fiscalía ha cifrado la cantidad malversada, atención, pongan bien las antenas, oyentes, 82 millones de euros. Esa es la cifra que hay hasta ahora de todo lo acumulado, de los tramos que se va descubriendo que hay sobrecoste, porque lo cierto, y esto hay que decirlo, después de la primera operación que se hizo, la propia Adif envió a una auditora de ingeniería que ha sido la que está depurando y la que está poniendo en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción todos estos sobrecostes. En fin, hoy ahí está la noticia, se han llevado a cabo las primeras detenciones, son 14 en total. ¿Quiénes son las personas que han detenido, Luis, y de qué se les acusa exactamente? Bueno, sobre todo hay dos personas importantísimas, que son Rafael Rodríguez, el que era jefe de línea, como dicen ellos, de Madrid Frontera Francesa, y García Germán, que era su número 2, ¿no? Son 2 altos cargos de Adif, que eran todas las personas que tenían que firmar para autorizar esos sobrecostes. Es decir, cuando los constructores llegaban y decían necesitamos más para la obra, ellos eran los representantes del Estado, digamos, que firmaban. Estos 2 son los personajes claves, ¿no? Y el resto de imputados también serían trabajadores de Adif, creo, ¿no? Más que trabajadores son altos funcionarios, porque son todos los que han tenido firma y todos los que, aun a sabiendas de que la obra no estaba en las condiciones o que no se utilizaban los materiales adecuados para ello, firmaban los sobrecostes. En fin, estaremos muy encima de esta historia, pero para quien quiera recuperar aquel territorio negro, la pregunta es ¿cómo tarda 2 años la justicia en ponerse manos a la obra? Si aquí el 12 de mayo del 2014... ya contasteis con detalle lo que ocurrió. Bueno, porque el territorio negro tiene unos tiempos y la justicia otro. Ya. Bueno, pues quede claro que prefiero vuestros tiempos que los de la justicia. Los que quieran recuperar aquel territorio negro y entenderán muy bien lo que hoy están viendo en los medios de comunicación o escuchando, búsquenlo, 12 de mayo del 2014. Está en nuestras redes sociales, en el podcast, y seguro que les viene bien hacer ahora un poco de memoria. Bien, en estos días de campaña y elecciones está pasando inadvertido un juicio que se celebra en la Audiencia Nacional y que quieren Manu y Luis que no se nos escape. Se está juzgando a 9 personas que, según el fiscal, tenían pues una célula terrorista que llamaban Al-Andalus, Brigada Al-Andalus. El objetivo, pues lo que imaginamos, captar, adoctrinar y enviar a yihadistas a las zonas de guerra. Lo hicieron al menos 5 veces, con 5 individuos. Uno de ellos creo que era hermano pequeño
de uno de los autores del atentado del 11 de marzo, ¿no? Eso es. Bueno, pues el máximo responsable de esta brigada, de la Brigada Al-Andalus, según la policía, según el juez instructor y según el fiscal, era ya un viejo conocido de la policía española, ¿no? Y de los servicios de información europeos y norteamericanos. Bueno, y de más gente, escuchen. Fue capturado en Afganistán y entregado a los americanos por el cambio de dinero, porque los americanos no son capaces de capturar a ninguna persona, porque siempre utilizan dinero para comprar mucha gente. Todo el mundo sabe que los más terroristas, más asesinos, más torturadores son los americanos. Y América tiene dos soluciones: que se vaya a un charco de agua y dejar a los demás tranquilos, o tiene que estar pagando y arrastrando el mundo en un infierno. ¿Cuántos aplausos, verdad? Muchos. Bueno, pues el que dice eso es Lancen Ikasrien, no sé si lo pronuncio bien. Lancen Ikasrien, sí. Ikasrien, bueno, ese individuo estaba dando una conferencia en España, acababa con esos grandes aplausos en la que contaba la experiencia que él había tenido después de ser detenido en Afganistán y llevado a Guantánamo, ¿no? Fue el penal donde estuvo 5 años antes de ser enviado de vuelta aquí a España, porque aquí vivía antes de viajar a Afganistán, ¿no? Bien, ¿cuándo empieza el historial terrorista este individuo? Bueno, tan aplaudido en esa conferencia. Él nació en Marruecos hace 48 años, llegó en el año 90 a España y pasó 3 años en la cárcel de Valdemoro cumpliendo una pena por tráfico de hachís. Hasta que en el año 2000 se sintió atraído por el Afganistán de los talibanes, porque según la versión que ha mantenido siempre, quería vivir la religión islámica tal y como se entendía allí, con el rigorismo de los talibanes. La célula de Abu Dahda, que fue uno de los fundadores en Al-Qaeda de España, le ayudó a realizar este viaje tras un primer intento frustrado porque fue arrestado en Turquía antes de llegar a Afganistán. Y en el año 2001, ya sabemos todos lo que pasó, atentados del 11 de septiembre provocan la invasión norteamericana a Afganistán y Lancen fue detenido, según él, vendido, pero lo cierto es que acabó en poder de las tropas norteamericanas. Y lo cierto es que el tal Lancen fue trasladado a ese agujero de la legalidad internacional que llamaron Guantánamo, que llamamos Guantánamo. Así fue, y después de un paso por prisiones afganas, Ikasrien fue llevado a Guantánamo, a la isla. Allí le consideraban combatiente extranjero, los norteamericanos. Pasó un tiempo en el siniestro Camp Delta y allí fue interrogado por agentes de información de la policía española que querían conocer detalles de las células que había de Al-Qaeda en España. Estuvo allí 3 años y medio y en julio de 2005 fue devuelto a España. Aquí pasó un año más en la cárcel, hasta que en 2006 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó su libertad provisional y poco después archivó la causa contra él, considerando que las pruebas en las que se basaban todas las acusaciones contra Ikasrien habían sido obtenidas sin las garantías que exige nuestro sistema penal. Bueno, y a partir de ese momento, Lancen Ikasrien se convierte en una especie de símbolo contra las atrocidades de Guantánamo, ¿no? Sí, lo hemos oído. Contaba su experiencia a todo el que quisiera escucharle. Amnistía Internacional lo convirtió en una bandera contra los abusos, fue protagonista de un programa de salvados y solicitó a España una indemnización de casi 800.000 euros por los 374 días que pasó encarcelado aquí en España como preso preventivo. Su petición fue denegada y desde entonces poco se ha sabido de él, hasta que en el año 2011 la policía abre la Operación Gala, que acaba años después con su detención, y la del resto de personas que se sientan estos días en ese banquillo de la Audiencia Nacional. Bueno, ¿y qué dice el fiscal de todos esos procesados? ¿A qué cargos se están enfrentando? El fiscal Daniel Campos pide 11 años y medio de cárcel para Lancen, al que considera autor de un delito de organización terrorista y de otro más de falsedad documental, porque la policía encontró en el registro de su casa un permiso de residencia con su foto y a su nombre, pero con un número diferente que correspondía a otra persona. Para el resto de los procesados que comparten banquillo con él, piden 8 años de prisión por organización terrorista. Todos están acusados, básicamente, de formar una célula con conexiones internacionales que se dedica a captar y a adoctrinar yihadistas dispuestos a irse a Daesh o al frente al-Nusra, la franquicia de Al-Qaeda. 2 organizaciones que actúan en Irak y en Siria. Las principales pruebas para acusarles se obtuvieron en las vigilancias, con el testimonio de algunos testigos, algunos de ellos incluso familiares de ellos mismos, en los registros de sus casas y sobre todo en la evidencia de que varios de los componentes del grupo sí lograron viajar hacia Siria e Irak. Oye, ¿cómo se las ingeniaban para convencer a los jóvenes musulmanes de que gente que vivía aquí y que estaba bien, ¿no? De que su mejor futuro estaba nada menos que en Siria o en Irak? Bueno, aquí es donde Lancen adquiere un papel fundamental. Él es un veterano de la guerra de Afganistán, tiene los galones que da haber pasado por Guantánamo, es un referente en el yihadismo y es el gran dinamizador ideológico del grupo. Yeah. El otro hombre importante de la brigada Al-Andalus es Omar el-Harchi, el hombre de acción, el encargado de buscarse la vida para financiar desplazamientos de mujahidines y el que proveía al resto de la logística necesaria para todos los fines que tenían, ¿no? Tan importante era este tipo que en el año 2014 se marchó a Marruecos para recomponer una célula que había deshecho, que había desarticulado
calculado la policía de aquel país y dejó al frente de la Brigada Al-Andalus al propio Lazen Ikarrien. O sea que Lazen Ikarrien, con su historial, iba captando a los jóvenes yihadistas porque los seducía con sus 1000 batallas personales, ¿no? Así era. Su principal teatro de operaciones era el lugar de España por el que más musulmanes pasan cada día, el Centro Cultural Islámico de Madrid, la mezquita de la M30. Allí, en la cafetería, Lazen y los suyos hacían las primeras labores de contacto, de captación, aunque el proceso de radicalización se hacía en lugares mucho más discretos. La mezquita de la M30 servía como centro de recaudación. Allí pedían ellos 10 euros a todas las personas que pasaban por allí para la yihad, tal y como se refleja en un cuaderno de notas que encontraron en poder de uno de los detenidos. En casa de Ikarrien, la policía encontró además un diario que era la base de lo que él contaba a sus seguidores, a sus acólitos. Era una especie de autobiografía en la que, recreándose a veces de manera algo excesiva, había escrito sus experiencias en Afganistán. Allí se puede leer, refiriéndose a los hermanos que combatieron con él: éramos 6 y yo era el emir. En su domicilio había además muchos textos, vídeos que justificaban la yihad e incluso una consulta que él había hecho a un mufti. Un mufti es una autoridad, un sabio islámico, sobre la conveniencia de que él mismo viajase a hacer la yihad. Es sorprendente, ¿no?, que después de haber pasado una experiencia tan brutal, tan terrible como la de Guantánamo, le quedasen aún ganas de seguir hablando de yihad y sobre todo que almacenase todo ese material en gente en su casa, ¿no?, que al fin y al cabo ha sido, creo que, una de las principales pruebas para acusarle esta vez. Sí, sorprende más después de saber que otro de sus compañeros, otro detenido, Nabil Benazú, que también está en el banquillo, hizo una profunda limpieza en casa porque debió sospechar que estaba siendo vigilado días antes de su detención, ¿no? La policía escuchó una conversación en la que él le decía a su mujer: hay que sacar toda la mierda que hay en mi despacho por si algún día vienen. Los agentes que registraron días después su casa recuerdan lo que les dijo la mujer española de Nabil, cuando entraron. No van a encontrar nada, ninguna prueba en contra de Nabil, hemos hecho limpieza. Sin embargo, lo dijo tal cual ella. Sí. Sin embargo, a esos encargados de la limpieza doméstica se les pasó deshacerse de un pendrive lleno de material yihadista. Tengo curiosidad por saber qué dice esta gente cuando son detenidos, ¿no? Cuando se sientan delante del juez, cuando están en el banquillo. ¿Qué dicen? Pues como los choros, los choros del montón. Van en negativa, todos dicen que son musulmanes del montón. Lazen fue el primero que declaró, dijo que él solo iba a la mezquita a rezar, que no captaba a nadie, y no solo eso, sino que se autoadjudicó fama de chota, de confidente de la policía, y que eso hacía imposible que se hubiese convertido en un reclutador de mujahidines. Además, él desde el banquillo condenó cualquier terrorismo. Más sorprendente fue el testimonio de otro compañero de banquillo, Nabil Benazú, el que hizo esa limpieza urgente en casa. Después de hacer una condena explícita del terrorismo y de la violencia, le preguntó al tribunal, a los magistrados, cómo acabar con Bachar al-Assad, con flores. Este reconoció que alguna vez se le pasó por la cabeza ir a Siria, pero matizó, no para hacer la yihad, sino para ayudar al pueblo sirio. Y por ese motivo, para ayudar a los civiles sirios, dijo que se hacían aquellas colectas en la mezquita de la M30. Decíais antes que hay algunos testimonios de familiares que fueron muy importantes porque, para poder llegar a procesar a la brigada Al-Andalus, ¿no? Sí, por ejemplo, la mujer de uno de los acusados alertó a la policía de que su marido estaba a punto de ir hacia Siria para convertirse en mártir. El hombre, según contó la mujer, se había radicalizado tras conocer a un tunecino, a Heidi Ben Youssef, que era un líder religioso, que fue juzgado en Londres también después de los atentados del metro y que tuvo contactos con Lazen en la mezquita de la M30. Además, en el registro del domicilio de otro procesado, de Abdeslam El Aduti, la policía encontró un manuscrito elaborado por su mujer, una española con la que tiene 2 hijos, que es un perfecto perfil del yihadista de este tipo. Es interesante que contemos lo que dice esta mujer, ¿eh? Sí, esta mujer española se quejaba en su diario del control terrible al que le sometía su marido. Por ejemplo, obligaba a sus hijos a rezar, no les dejaba ir a la playa ni al cine, ni poner películas en la tele de casa. La esposa de Abdeslam señala en ese diario que a su marido no le gusta tampoco la ropa que ella usa, que le prohíbe tener amigos varones, cualquier amigo varón, salir con amigas solas y que solo permite a sus hijos tener libros de contenido religioso. Y ella escribe textualmente en una parte del diario: no aguanto más, me estoy enterrando vivo. Gran frase, un verdadero alegato contra el rigorismo y el fundamentalismo, ¿no?, de estos fanáticos. Pese a lo que ellos han dicho, lo cierto es que la policía sí que ha comprobado que varios yihadistas se unieron a las filas de los grupos que operan en Siria e Irak, precisamente por la brigada Al-Andalus. Hay varios viajes acreditados. Por ejemplo, en septiembre del 2012... Abdelatif el Moravet y Bilal el Helka volaron a Estambul y desde allí lograron entrar en Siria. Omar el Harchi, el líder de la brigada, el que luego se fue a Marruecos, pagó 682 euros por los billetes en una agencia de la calle Francisco Silvela de Madrid. Esos dos yihadistas murieron en Alepo cuando formaban parte de una cativa, una falange operativa de Jabhat al-Nusra. Otro caso demostrado es el de Hikam Kentuf, que contactó en la M30 en la mezquita con Lazen y a partir de ese momento, según contaron sus familiares, hizo el cambio habitual, ¿no? Se dejó crecer la barba, vestía al estilo rigorista islámico y llegó a ser imán de la mezquita de Junquera de Henares, un pueblecito de Guadalajara, donde daba soflamas yihadistas. Al final, Hikam viajó a Siria en 2013 para enrolarse en Daesh
Y para que no hubiera dudas, en 2014, en junio, colgó una foto en su perfil de Facebook del permiso que le dio por escrito el emir militar de Daesh en Homs para ausentarse del combate una semana. Meses antes ya había colgado otra foto enarbolando un Kalashnikov. Bueno, pues ahí vamos a dejarlo, pero realmente parece increíble que personas aparentemente bien integradas acaben dejando a sus familias, el trabajo que tienen y emprendan rumbo a una muerte segura, ¿no? Y si no muerte segura, pues a una vida regida por auténticos Una muerte salvajes. segura, déjame acordarme de los padres de Ismail y de Mohamed Afala. Tenían 2 hijos, un hijo murió después de participar en los atentados del 11M y el pequeño está ahora mismo en Siria combatiendo porque se unió también a Daesh a través de esta brigada Al-Andalus. O sea que esa pobre familia se ha quedado sin hijos, se ha quedado sin nadie, se han quedado solos. Bueno, ahí lo dejamos. Gracias a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Seguimos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Enseguida estamos con Carolina Vescansa. Gelo, de 4 a 7 en Onda Cero.